ya sea libros nuevos o poetas que van pasando por Barcelona. Y a vosotros pues agradeceros porque el sábado a la 1 de la tarde pues ya es un pequeño espacio en Barcelona. Y gracias a los que nos estáis siguiendo por Facebook, que os aviso que después del directo editamos el programa y quedará colgado en YouTube. Bienvenido también a Paco Najarro, editor de Reel. Y bueno, pues muchísimas gracias y os dejo muy bien acompañados. Y a vosotros pues bienvenidas, esta es vuestra casa. Muchísimas gracias. Y que se repita. Por aquí, Sí que sí. para coger el sitio de Juan Pablo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por haber venido hoy aquí. Siempre me repito, pero es cierto, si no estuvieseis ahí esto carecería de cualquier sentido. Muchas gracias a Juan Pablo, que siempre nos deja animal para disfrutar de él, ¿no? Este animal sospechoso que... ¿Cuántos años lleva ya Juan Pablo? ¿3? 6. ¿6? ¡Hola! No, un montón. Y que cada vez va mejor, ¿no? Ahora habla Dafne y decía lo precioso, ¿no? Que es el local, que además una librería en la que solo se vende poesía en Barcelona, es todo un logro. Por supuesto, dar las gracias a Lola, que es autora también de Reel Editores. Sacamos hace poquito su libro Caracol, que también presentamos aquí en Animal. Y por supuesto, gracias a Dafne por la confianza, ¿no? Su primer libro, que haya sido tan generosa de dejar que lo editemos, es un gustazo. Por último, bueno, Reel Editores es una editorial de origen chileno, muchos ya la conocéis. Llevamos desde 2017 finales aquí en España, publicamos desde ensayo académico, narrativa, cómic y poesía. Para poesía todo se publica en nuestro sello Aérea, que de hecho es donde ha salido Desde la hierba, el libro de Dafne. Y nada, nos podéis seguir por redes si tenéis algún interés, algún proyecto, pues nada, nos contactáis y estamos en conversación. Así que muchas gracias, damos paso a Lola y a Dafne, que harán un coloquio y leerán unos poemas. Pues, ¿vamos allá? Vamos. De hecho, nosotras habíamos pensado justo lo que decías tú, Paco. Hacer bueno, ya veréis, ¿no? Iremos charlando un poco sobre el libro. Yo le iré planteando a Dafne pues algunas cosas que mientras iba ahí buceando en su escritura me iban surgiendo. Y también iremos alternando con la lectura de algunos poemas, o sea que será un poquito así como conversación y entrelazado pues también la lectura. Y por supuesto también pues me sumo, ¿no?, a los agradecimientos, Juan Pablo, que siempre nos deja esta cuevecita, que aquí se siente una como muy a gusto. Y todos los que estáis, jolín, pues gracias, porque es verdad que si no hubiera nadie, pues si no hubiera nadie ahí no tendría sentido que compartiéramos esto, o sea que de verdad gracias por la compañía, gracias por sobre todo por estar aquí, por Dafne, porque también es un esfuerzo, ¿no?, venir aquí, un esfuerzo que se hace como con muchísimo cariño y con mucha pasión, pero también es muy bonito pues poder compartir y que estéis ahí del otro lado tan cerca. Pues vamos allá, yo voy a empezar un poco por lo que creo que es el principio, aunque no estoy segura, que es hablando de, bueno, qué es lo que te encuentras cuando empiezas a leer Desde la hierba, ¿no? Lo primero que ves son que el libro está dividido en 3 partes, aunque las 2 primeras partes se titulan del mismo modo, Otro día, con lo cual eso ya también nos está situando en un espacio de alguna manera como que se está señalando, pero que a la vez se está confundiendo, ¿no? Porque Otro día y la segunda parte Otro día. Y luego la tercera sección se titula Todos los días Sinaí. Esta parte, la parte de Sinaí está entre paréntesis. A mí me parecía también como que... O sea, me llamó la atención que esas 3 partes tienen también como una cierta simetría entre sí, porque la primera parte yo creo que quizá está conformada por, yo diría 2 poemas largos. Me quedaba la duda si son 2 poemas largos más una palabra más un poema corto, o esa parte del final forma a su vez, ¿no?, como que está entroncada, que yo creo que sí, con el segundo poema. Para mí quizá hay 2 largos poemas muy curiosos y muy interesantes, y que de hecho yo voy a empezar, ¿no?, hablando como de esto después de situar. En la segunda parte hay un poema breve, también escrito de otro modo, porque creo que también es interesante como las distintas escrituras que aparecen en cada una de las partes, ¿no? Y la tercera está conformada por 10 poemas, que después ya también verás que hay una pregunta sobre estos 10 poemas. Mira, vamos a empezar si quieres por el inicio. Creo que el inicio es una manera interesante de entrar en el poema, ¿vale? Voy a leer unas paginillas y a ver qué tal.
Bien. Diluvia el día en pequeños copos de sol, brillos acelerados, pronombres caídos, salvajes, sobre la tierra. Se cubrió el campo de azules y magentas, no nieve, no agua, no mar, en los verdes amazónicos en hogar del zodiaco se compone el himno. Un ventanal lejano entre lo aéreo y lo fogoso, un timbal de futuro, fraternal invierno, sedoso reverbera el cerezo abatido. El rasgo astral de primavera demora su salida, animales alzan sus orejas, nacen del vientre. Realmente, diluvia la tierra en pequeñas dagas, veloces dagas, verde mar. Alumbró las noches, finas esmeraldas, sí hierba, sí árbol, sí flor en hogar del zodiaco, se compone el himno. Un aluvión de senderos en atlas descosido, una apertura al origen, difuso verano, sensible reverbera la luna selvática. El rasgo astral de primavera se conmueve, animales alzan sus orejas, vibran el vientre. ¿Por qué? ¿Por qué todas las revoluciones provienen del cielo? Un lince o carpa o niña observa cómo los mensajeros se descuelgan del cosmos. Quieren saber del bosque sus secretos, buscan del bosque sus secretos, alguna explicación de manos grandes, blanco lechuza, gemido o redención, resolver misericordiosamente y en voz baja el conflicto de 1000 océanos. Pudieron cambiar el sentido y lastimar a sus reinas, pudieron entrar en silencio y llevárselos a todos, pudieron permanecer para siempre, siempre, pues quieren tocar, solo saber, por qué todas las revoluciones provienen del cielo. Todos los días llaman a las puertas del mundo. Una anciana de piel durazno, caimán, las abre. Su presencia, el tiempo, o cómo mira el tiempo. ¿Qué queréis? La H. ¿Qué sabéis? La X. ¿Algo más? Que salgas a jugar. Eléctricas, rugientes, ágiles, sus risitas. Desaparecen sobre la sierra como un brillo de su lago. Y aquellos copos en el fluido entienden de fe. Y el copo más luz que agua entrega a su cuerpo transformaciones. Unos ciervos que lo oyen beben, dan fe. Templados se asemejan al incierto, muy despacio acarician las estrellas con sus astas, ellos tan ellos que duermen. Palpitan corazones, o es el cielo. Entonces, bueno, esta serie, este inicio, ¿no? Este inicio que ya, el propio inicio, yo ya quería, no sé, colársela un poquillo al lector y ya estaba haciendo correcciones propio, estaba corrigiendo lo que el mundo me estaba diciendo, ¿no? También es un poco esa idea de, ¿no? de poetas, quizás esto viene más del romanticismo, ¿no? Del enfrentamiento con el mundo, ¿no? Entonces, bueno, esa también es la idea, ¿no? Entonces, aquí es donde nace este primer poema que a mí escribirlo me ha supuesto, yo qué sé, no sé, ha sido mucho trabajo, o sea, muchísimo trabajo, mucha corrección y realmente, finalmente es pasión, que eso también cuenta en todo esto de la escritura, ¿no? Y ahora escuchándote, ¿no? Ese trabajo que igual también, bueno, yo tenía otra pregunta que no sé si igual te sirve más hacia el final, porque antes tú mencionaste un poco algunas referencias, digamos, ¿no? Como algunos elementos en cuanto a tradición. Hablaste de la literatura hispanoamericana, la poesía hispanoamericana, la lectura que hicieron de los poetas barrocos. Porque a mí también o sea, esto te lo digo por dos cosas. Una, porque creo que igual podría ser interesante que nos pudieras también hablar de esas lecturas de los autores, las autoras que han estado de alguna manera como sobrevolando la escritura de este libro, si han sido distintos también, un poco como, si esas referencias han sido distintas para cada una de las partes, teniendo en cuenta también la escritura distinta que hay, o no. Y también me gustaría que, o sea, a mí me interesa mucho ya, pero por hablar del proceso de escritura, cuando tú hablabas como de esa dificultad y de los años que te ha llevado a escribir el primer poema, digamos que lo que pasaba era que había algo que de alguna manera a lo que tú querías apuntar con la escritura, pero la escritura se resistía a apuntar eso, es decir, esa dificultad, ¿de qué surgió? Porque es que me parece como muy interesante, porque creo que quizá también está marcando, o sea, yo creo que hay un tipo de escritura, bueno, por hacer así como generalizaciones, ¿no?
que nunca acaban de atender a lo que realmente sucede. Pero igual una escritura como, digamos, intuitiva, o que surge de algo la acciona y a partir de ahí como que todo va de algún modo casi brotando, y otra escritura que quizá tiene que ver con ese regreso, esa vuelta, esperando que quizá el texto pueda como desvelar, o si no desvelar, al menos señalar aquello que más allá se estaría desvelando. No sé si me explico, ¿no? O sea, me parece que es una escritura en la que tú estás planteando como de un orfebre, ¿no? O sea, un trabajo minucioso, y yo te preguntaría esa minuciosidad, es decir, ¿qué objeto, qué era lo que tenía que salir, que para ti no salía, y cuál era la resistencia de las palabras y por qué esa resistencia? Buena pregunta. Buena pregunta. A ver, pienso porque es muy buena pregunta y la buena pregunta que he pensado. A ver, realmente es verdad que al escribir textos yo ya tenía una estructura también en la cabeza, ¿no? Pero bueno, cuando escribimos, seguramente muchas personas de aquí escribirán, pues sabrán que una cosa es lo que tú tienes en la cabeza, otra cosa es lo que sucede, ¿no? Siempre el libro es algo muy distinto a lo que tú tienes en la cabeza, ¿no? Pero es verdad que yo he intentado siempre ponerme ello conduciendo, ¿no? Es como, me he sentido como un mármol. Tiene que ver mucho también con la analogía es como la de escultor. Yo me he estado dando remates y tal, y se me ha ido emergiendo el poema, pero al mismo tiempo yo sabía como al sitio donde quería apuntar, ¿no? Y tenía muy claro que era un camino, quería reflejar ese camino, quería reflejar esa penitencia que está en el texto, porque hay una penitencia. Quería también concluir, porque realmente es un poema largo, pero no, aunque sea largo tiene un fin, y hay una conclusión, ¿no? Con ese zorzal, con ese pájaro que se adentra hacia ti, ¿no? Y en esa conclusión hay cosas, ¿no? En ese final de trayecto, ¿no? El largo es tedioso, es verdad que quizás, bueno, el que espera algo rápido no lo va a tener, pero sí que hay respuestas. Yo creo que el poema largo te permite llegar a esas respuestas que están ahí, esas claves. Y bueno, también ya sería también importante, o sea, también están muy relacionadas las otras dos partes, ¿no? Con esta primera, dialogan entre las tres, además tú misma lo dijiste, con el espacio temporal, otro día y todos los días. Pueden ser, en la misma voz poética puede sentir, ¿no? Esas tres partes a la vez, ¿no? Pero a la pregunta si hay una direccionalidad, o sea, ya centrándome a tu pregunta, direccionalidad con un fin concreto, sí. De hecho, ahí ha sido donde hasta yo la resistencia, porque quería buscar y quería trabajarlo y quería llegar a esas conclusiones, ¿no? Conclusiones que tenían que estar también establecidas dentro del poema, ¿no? Entonces, sí, no es un poema... Si la idea es de estos poemas que, el poema me salió solo y me ha comido, ¿no? Ese texto, ¿no? Que pasa a los grandes escritores, ¿no? Como cuando el gran debate de si Cervantes escribió el Quijote solo, como dicen algunos críticos cervantistas, o otros que dicen que no, que el Quijote estaba realmente bien trazado y bien pensado, ¿no? Pues hay algo de ambos, ¿no? Yo quiero pensar que yo he podido con el poema, o no, pero bueno. Sí que hay también un poco de idas y venidas, ¿no? Que es lo interesante también de la escritura, como ella también se te vuelve y tú ves, no, espérate ahí. Entonces es algo también que está ahí. No sé si contesta tu pregunta o te he liado más todavía. No, totalmente. Y me parece, bueno, me parece súper interesante, muy interesante, porque es verdad que de los procesos de escritura igual hablamos menos. Bueno, la sensación, a ver, cuando se habla de un libro, pues claro, hablamos de qué pasa en el libro y tal, ¿no? Pero creo que este libro además muestra mucho, o al menos yo tenía la sensación como de cómo intuía que había podido ser escribir esto, intuir en el sentido de la relación tuya con el texto, ¿sabes? Además hay una cosa que a mí me llevó también, has hablado de la penitencia, o sea, hay palabras un poco como de una cierta dimensión, digamos, religiosa, que van apareciendo. Aparece la fe, aparece, espera, que lo tengo en la chuletilla. En algún momento dices,
cómo habitar los márgenes de lo divino. Es verdad que aparece lo divino, pero también como desde los márgenes. Como te decía, tú has hablado también de penitencia, pero a mí fíjate que hay una... Entonces, bueno, a mí me venía, claro, aparte de esa especie como de voz mística, o de esa posibilidad, no de voz mística, pero sí como de una especie de universo místico, ¿no? Como la cosa de lo secreto y del viaje a alguien buscando... aparece, de hecho, también el amado. Aparece, en un momento se dice algo así como... Pero se dice de una manera súper interesante porque se dice... como en plan que el amado hasta luego un poco. A ver, o sea, como al revés, ¿sabes? Espera, ¿dónde lo...? ¡Ay! Espera, es que esta parte es guay, sí. Porque me gustó, porque era como igual en este punto ya, pues hasta luego amado. Podemos pasar hasta de él. ¿No te acuerdas de eso? Sí, lo estoy buscando. Es que ¿dónde está? Yo pensaba que estaba aquí, a ver. Bueno, se dice algo así como... Pensaba que me lo había apuntado, pero igual no. Como se dice, en este punto ya se puede... Mira, sí que lo tengo. Posible quizás olvidar al amado en este punto. Conocer, frenética, frenada. Es justo esto que decíamos antes, sí. Pero como que esa parte también me pareció como que, claro, yo iba ahí como mi cosa de... Así, ¿no? Tal. Y luego de pronto, posible olvidar al amado en este punto, que me pareció también como muy interesante, porque no es he entrado en el amado o estoy con el amado, sino olvidar al amado. Entonces ahí hay como un quiebro también muy interesante. Pero bueno, además de esto, a mí también me parecía, y creo que además con el vínculo que tú tienes como escritora con tu propio texto, ¿no? Con el propio poema, a mí me vino, cuando estaba yo pensando en estas ideas, ¿no? de lo religioso en el poemario, me vino una definición que hizo Agamben en un libro que se llama El Sacramento del Lenguaje, que me pareció que todavía tenía como más sentido en este libro. Él dice lo siguiente, está hablando de religión, ¿no? Un poco el sentido etimológico y lo desplaza. Y él dice lo siguiente, porque en lugar de acudir a la etimología de religare, él dice que quizá religión viene de relegere, como volver a leer, ¿vale? No religar, sino volver a leer. Y dice esto, ¿vale? En este libro. Cuando proyectando de modo anacrónico un concepto moderno sobre el pasado, se habla hoy de una religión romana, no se debe olvidar que según la precisa definición de Cicerón, que Cicerón pone en boca del pontífice Máximo Cota, esta no era más que el conjunto de las fórmulas y de las prácticas rituales que debían ser observadas en el ius divinum. Por eso podía señalar su etimología, por lo demás compartida por los estudios modernos, en el verbo relegere, observar escrupulosamente. Entonces, claro, es una relegere sería como observar escrupulosamente en el sentido de leer, releer, interpretar, analizar, y de alguna manera es como si es como si el gesto este de la observación, la lectura, la relectura constante de esa de la red textual, que la propia, que va dibujando como la realidad, ¿no? Es como si la relectura fuera como un modo también de ir construyendo la realidad. Sí. ¿Sabes a lo que me refiero? Totalmente. O sea, es como que esta escritura no deja de ser como una escritura que es una relectura de sí misma a veces, de otras cosas en otros momentos, y que eso va creando una realidad. Y en ese sentido a mí me parecía como muy interesante aplicar lo religioso como esa red de escritura que va conformando el libro. La verdad no sé. Que no, pero es preciosa esa cita de Agamben, ¿no? Y también muy... tiene que ver muchísimo, obviamente, la relectura es muy importante en este libro, una cuestión que sabía que iba a estar. Una persona que no quiera leer el libro, porque no lo coja, pero ¿sabes? Porque que lo compre pero no lo lea. O sea, que tiene que trabajarlo en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, esta cita de Agamben justamente me ha conectado con la que yo misma puse de Simone Weil al inicio del libro, sí. Que muy bien conecta con esa idea de religiosidad y de volver a, ¿no? Que fíjate que curiosamente se conecta, ¿no? Dice, Dios me ha dado el ser para que yo se lo devuelva, ¿no? Esta idea de dar y de volver sobre el texto, completamente, vamos, la verdad es que sí, que eso está. Eso también está en la idea
del texto, y además me encanta porque es preciosa me parece muy preciosa la lección de esa cita de Agamben, pensando sobre, etimológicamente, esa desviación, ¿no? del verbo, del dare en latín, o sea, es preciosa. Qué bonito, la verdad, me ha encantado ese texto. Qué guay. No, ya te lo pasaré si quieres, así también a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque la relectura como posibilidad también de construcción del mundo y del propio texto. Sí, sí. Si quieres vamos a hablar un poquito de las otras dos partes. Yo tengo la sensación que la segunda parte, que es un único poema, y además mucho más breve, ¿no? En comparación con el de la primera parte. Fíjate también que ahora me he dado cuenta, mientras íbamos charlando, de que vuelve a empezar con el sol, este segundo poema, el sol entre un ojo, tal. A mí también había como momentos que me interesaban de este poema, que yo he leído como si fuera un poema un poco bisagra, que no sé si sí o si no, quizá luego tú puedes explicar. A mí me parecía como que era un poema un tanto como de esa especie como de vorágine de la primera parte, y luego un poquito más hacia la cosa más concreta, ¿no? La concreción de la tercera, sucedía como esto, donde hay algunas claves importantes, recién descubiertas algunas ahora, por ejemplo lo del sol, ¿no? Que como lo dijiste dije, wow, mira, si esto también empieza por el sol. Me parece también como, se dice por ejemplo al final de la primera parte de este poema, acepto vivir en la periferia, entonces un mensaje, unas ganas de aire, un quizás, y acabas diciendo como por ir dando algunas pinceladas, quise saber por qué quedarme y cómo, que esto me parece también como fundamental, quise saber por qué quedarme y cómo. De pronto hay como una voz que toma una decisión, que es quedarse, y para mí el quedarse ya es la tercera parte, pero claro, ¿cómo me quedo? O sea, ¿cómo decido quedarme aquí? Conectando también, igual si quieres, yo te digo un poco tanto esta segunda como la tercera, y luego tú puedes así como dar las ideas que te parezcan más interesantes de ambas. La tercera parte, todos los días Sinaí, bueno, hay un juego clarísimo con el Sinaí, ¿no? Como en el Antiguo Testamento es el lugar, el monte, en el que Dios se supone que da los 10 mandamientos, ¿no? a Moisés, creo que es. Y entonces aquí hay 10 poemas, que además están numerados, también yo creo que un poco como para marcar, ¿no? La idea también como de los 10 mandamientos. A mí me pareció incluso que era una especie, bueno, que estos 10 poemas son de una manera muy sui generis, no sé si recreación, traducción o qué sé yo, una especie de espiral rara, ¿no? con respecto a los mandamientos. Porque de hecho, en alguno de ellos, ¿no? El de, por ejemplo, honrarás a tu padre y a tu madre, aparece el padre y la madre. Y otros guiños que te van permitiendo que puedas ir como estableciendo ese paralelismo entre estos 10 poemas y los 10 mandamientos. Entonces, igual, no sé, podrías hablarnos de por qué el poema acaba con este decálogo tan además ubicado, ¿no? en nuestra cultura. Los 10 mandamientos, todos saben, no sé cómo decirte, ¿no? Es como algo además como con mucho peso, un código moral, que además del Antiguo Testamento, o sea que también tiene que haber como sus pinceladas en plan tremendas y tal. ¿Y por qué decidiste acabar con esta especie de traducción de los 10 mandamientos? Y también que si este segundo poema, si el poema de la segunda parte, también hace de, como yo te decía, de bisagra o no, un poco cuál era tu intención. Vale. A nivel estructural, como bien estás comentando y como bien has leído, muy bien trabajado. Básicamente, bueno, las estructuras son importantes siempre, ¿no? El primero es un poema largo, ¿no? Es un camino, es un correr, es una voz poética que a nivel de contenido, que igual yo me he despreocupado de también trasladar un poco el contenido, ¿no? Es una voz que está un poco desmotivada, que va hacia un sitio pero se encuentra cosas del mundo, ¿no? Que le desagrada, ¿no? Ese ellos, ¿no? Con Y, que está en el libro, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que es como una voz quizás de la juventud, porque es un resumen también de estos 10 años, ¿no? En el que la juventud cae, ¿no? Y hay una pequeña crisis, ¿no? Y en ese viaje se traslada todo, ¿no? En ese primer poema. Es como, podríamos decirlo, como los guantazos de la vida, vamos, el aprendizaje, ¿no? Todo ese aprendizaje es lo que yo quería más o menos transmitir en esa primera parte. El segundo, como bien comenta Lola, voy a pensar un poquillo en el lector, voy a dejar que se relaje un momento, ¿no? Y hay una pequeña pausa, ¿no?
fijaros, está hay un parque, ¿no? Hay ya una ubicación Sí. espacial más reconocible con nuestro entorno, ¿no? Hay un parque, gente corriendo, haciendo footing, ¿no? Entonces, bueno, hay una parada para volver también un poquillo a la realidad, para que, ¿no? Para dar un poquito de respiro. Y ya después ya la tercera parte, ¿no? Ella, una relación con la primera es las conclusiones que se sacan de esa primera parte, de ese viaje, de ese camino, de ese aprendizaje, de esa juventud. Hay una pequeña crisis ahora de enfrentamiento, que es lo que tú quieres, lo que tú sientes, con el dogma, con lo que ha de ser, con lo que se puede, con lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, ese enfrentamiento entre creencias, querer creer algo, la creencia, la fe, y lo que tiene que ser todo el rato, ¿no? Lo que ha de ser, cómo ha de ser tu realidad, la realidad, ¿no? Entonces, eso está trasladado, ¿no? Las conclusiones, como las propias conclusiones de la primera parte de la vida se chocan con nuestras creencias. Entonces, ahí crea la crisis. Y esa crisis es la que yo he trasladado en esta tercera parte, ¿no? Más que una transcripción de los 10 mandamientos, era un diálogo. Quería hablar con el mandamiento, ¿no? Con esa imposición desde la voz poética y con la propia lucha de la creencia, ¿no? Lo que yo creo, mi dogma, me hace al mismo tiempo daño, ¿no? Entonces eso está ahí, por eso son 10 mandamientos y todos los días desde Sinaí, porque al mismo tiempo todos los días estamos en crisis, ¿no? Estamos reflexionando, estamos luchando con nuestras creencias, con la dimensión de creencia, ¿no? Y con lo que se puede hacer o no. Y todo eso está en eso, por atado, ¿no? Vinculado con la temática de ese mandamiento en cada parte, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, a nivel también de escritura, es una parte mucho más suave, es más, la metáfora está menos cargada, pero no por ello, es la parte, podríamos decir, más mística del libro. Es donde está también el mensaje más oscuro, quizás más doloroso. Creo que la primera parte todavía tiene muchísima luz y aquí ya la voz está ya más oscurilla, ¿no? Ya se está plantando la verdadera crisis. La fe, ¿no? La propia creencia se está desestabilizando, ya le está costando mantenerse, ¿no? Entonces, bueno, creo que es la parte, aunque siempre hay una voz irónica, un poquillo muy suave, ¿no? La ironía es muy suave, pero está. Y bueno, es interesante todo esto en relación con estos 10 mandamientos, ¿no? Con la fe. Y bueno, si quieres podemos leer alguno de... ¿no? En la página, por ejemplo, ¿no? El poema, el segundo, ¿no? En la página 51, que habla así, ¿no? Dice una cosa así como: el álamo alamea, el peral y sus hijillas que frutillas, estos arbolitos por su nombre. Sus sombras no es nombre, no me cubren. Entonces cogí la manzana y lloraba. Hendí incisivos sobre la fruta, la humedad de la fruta. El rabillo en la tierra, sus semillas en la tierra, y de ella nacieron hectáreas de colores. ¿Qué colores? Pensé en la tilde de álamo, y luego pensé que álamo puede venir de alma, o al menos se asemejan. Que por allí vienen los petirrojos, tan ninfos y orgullosos, que se comen las bayas que planté y me dejan sola, sin hijillos. Entonces mi nombre se agranda, me cubre como sombra, como un campo de secano, como el sol en el secano. Es mi vientre esta llanura, y digo, ¿de qué manera decirte? Ya en la urbe me animo, me agito, nerviosa y te observo. La cascada del grifo me convierte en lo que soy, pues, ¿quién soy? Creí que bajo la luz mis árboles crecerían, que bajo la luz crecerían alto, que bajo la luz más fulgurosa se elevarían, pero ¿qué va? No crecen, yacen calcinados, sin pliegues, ni bifurcaciones secretas. Entonces mi corazón triste, tigre abuelo que palpa las alas de los buitres, y a la palabra antaño, se pregunta. Entonces, hay eso, ¿no? Ese diálogo entre el mandamiento, ¿no? Y la propia creencia y el aprendizaje, ¿no?
en relación con la primera parte. Bueno, estaba pensando. Yo siempre estoy pensando algo. Y en relación a lo que antes creo que te pregunté sobre lo de lo de... Ah, bueno, pues dilo. No, era simplemente que la voz poética de esa segunda persona al singular, ¿no? Va dirigida a ese tú, ¿no? Una relación también que viene también de San Juan de la Cruz, ¿no? De los cantares, quizás también, ¿no? De esa manera más pequeña, más expresiva. Y esa manera también de hablar con el de arriba, ¿no? Entonces, bueno, con el de arriba, básicamente, ¿no? Entonces, eso es lo único, para ayudar un poquillo también a colocar. Perdón que te había interrumpido. No, ahora estaba yo también pensando. Igual, a ver, han salido bastantes cosas quizá en cuanto a qué lecturas o qué autores, ¿no? Han estado, lo que te decía, un poco como orbitando mientras tú escribías este libro, pero no sé si hay también alguna escritura que de alguna manera te haya, como en todo este camino, ido como situando o que haya sido importante. Hablabas de la poesía hispanoamericana, has hablado incluso ahora, ¿no? Como de este tú, que además es que yo me había quedado como en el último poema, que me gusta mucho cuando dice lo que ausculto, arrebato. Bueno, no sé, ya ese principio ya. Y bueno, que también me recuerdo, claro, la idea del arrebato, ¿no? O sea, que tampoco es casualidad que aparezca esto aquí. Y bueno, aparte de lo que has ido mencionando, no sé si hay alguna otra cosa que creas que para ti ha sido importante, no sé si durante la escritura o quizá también o sea, ¿qué escritura para ti también ha sido importante para empezar a escribir o para escribir? ¿Sabes? No sé, si... o sea, lecturas, ¿no? Sí. O escrituras. Lecturas, o sea, claro, o sea, porque yo, sí, porque yo, por ejemplo, tengo la sensación como a mí me venía como más un mundo poético hispanoamericano en la primera parte, en las otras dos partes no lo veía tan claro, y no sé si para ti igualmente eso ha sido, si ha sido importante como esos referentes o quizá no han sido importantes, quizá ha sido pues tu formación como lectora y que al final inevitablemente pues eso está de algún modo, pero como es un libro que a mí me parecía como tan obsesionado en la palabra exacta, en la relectura, me daba la sensación que quizá podía haber algunas voces que de algún modo también han estado articulando esta escritura. Y era un poco si había sido así o quizá no. Hombre, la lectura obviamente influye, ¿no? O sea, eso creo que para que lecturas la que te dejan, que tú decides que te dejen influir más y otras que menos, ¿no? Obviamente, pues bueno, puedo dar nombres. O sea, es verdad que hay un libro clave que vino sobre todo para la creación de la segunda y la tercera parte, ¿no? Que ahora lo voy a comentar, pero bueno, obviamente, no sé, toda la tradición hispanoamericana, ¿no? Desde Vallejo a Coral Bracho, ¿no? Una poeta mexicana que yo la admiro, José Cócer, ¿no? Lezama Lima, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, podría decir mucho más, Superlongue, etcétera, Haroldo de Campo, o sea, muchos nombres, ¿no? Pero quizá y toda la tradición española, ¿no? Tanto de los cancioneros como San Juan de la Cruz y muchísimos, ¿no? Muchísimas voces también actuales también, ¿no? Pero quizá un libro, una lectura que sí que ha sido, que la que aparece, ¿no? Simone Weil, que me pareció importante porque sí que me hizo ya darle lo que se estaba ya gestando, ya le dio ya un carpetazo, a ver, ordénate, ¿no? La gravedad y la gracia. A mí me sirvió también para educar esa sensibilidad que tiene la voz poética durante todo el poemario, ¿no? O sea, una persona que lee la gravedad y la gracia de Weil, pues lo único, si algo de grande, o sea, tiene ese libro, es pues la sensibilidad, ¿no? Es que esa sensibilidad te educa. Y eso ha sido también el momento, ¿no? Porque fue un momento de inflexión también en mi vida. Fue opositando la pandemia, o sea, llegó la pandemia, todos los planes otra vez se cayeron, 200 euros en el banco nada más, era como ay. Entonces pues el libro, esa segunda y tercera parte nace de ahí, ¿no? Se da respuesta a una reflexión previa y nace de ahí. Entonces, bueno, por eso la he querido poner como cita, porque la sensibilidad, creo que es algo que tiene que estar, esa sensibilidad es algo que tiene que tener, al fin y al cabo, el poeta, ¿no? Tú muy bien lo sabrás, ¿no? No sé si tú cuando tú escribes lo llamas sensibilidad o lo llamas también ternura.
quizás, o a veces cuando he hablado contigo, Mm. ¿sabes? En Sevilla me ha hablado de ternura, de fragilidad, ¿no? Quizás es sensibilidad, ¿no? Estar predispuesto a que las cosas te influyan, te lleguen, ¿no? Y eso sí está en este libro, o sea, fue lo que en el fondo idiosincráticamente está esa lectura, esa filosofía. Está. Me educó ella. Bueno, creo que es una buena educadora. O sea, Sí. Está Es bien. muy buena educadora. ¿Te apetece leer algún poema más? Sí. Si quieren, vamos. A ver, voy a leer el quinto. Bien, el quinto. Yo, rectilíneo, espero un espacio enorme de cambiantes visiones, una imagen abismal, un rabí, un porqué, una tajante y generosa salida, donde la luz se inflame y lo cubra todo de sus centelleos y matices, luz enorme, una luz donde su en vez más luz, pero no luz, que no luz sino diósido, lengua punzante en el paladar que punza el paladar. Qué triste, tocar con las manos el suelo, decir hay equilibrio, todavía y creerlo, acostarse mareada en el cielo, mirar hacia el techo, estar en otro lugar. Aquel día, un hombre cazador, con la punta de la lanza el muslo salvaje y libre traspasó. Vi un leopardo entrar en la aldea y acabar con todos. Un leopardo y un imperio. Aquí, nula, triste casi, que quién me llamará, que quién me nombrará cuando no esté. Mis ojos han visto y conocido casi todo. Es mi corazón esa aldea. Oh sí, morir como un imperio. Ay, es que este poema me trae muchos recuerdos. Y bueno, es curioso, ¿no? Es curioso también el proceso del libro, ¿no? Hemos hablado un poco de ti, Paco. No hace falta. La paciencia, ¿no? Y la ternura, también la valentía de los editores, también, de las editoras. Publicar una cosa así. O sea, que me parece que es algo valiente y muy guay. No sé si quieres lo dejamos. Pues no sé si a alguien le apetece comentar alguna cosa. Normalmente solemos ser muy callados y muy vergonzosos. Sí. Sí, bueno, sí. En Sevilla no. Bueno, porque somos escandalosos. Pero no sé si igual si hay algún sevillano que quiera decir algo. Pues genial. Sí, no. Y si no, pues nada, muchísimas gracias por este ratito. No, gracias a ti, vamos. O sea, a ti, al espacio y a Paco y a todos los que habéis venido aquí un sábado a las ondas, las 2. La hora de la cerveza, vámonos, ya tomamos una cerveza, vamos. por todo, ¿no? Muchas gracias, la verdad. Y gracias a ti. Bueno, a los que están allí en el canal, muchas gracias. Mañana lo colgamos de YouTube. Y a vosotros muchísimas gracias. Y que tengáis un muy buen fin de semana. Sí, es importante. Que vivimos con corchete. Lo obligaba a poner corchete. Me quería corchete.